102 días. Ese es el tiempo que duró el cerco de Budapest entre diciembre de 1944 y febrero de 1945. 102 días en los que una ciudad de 800.000 civiles y 70.000 soldados fue convertida en una trampa de la que nadie que entrara tenía garantía de salir. Mientras el mundo miraba hacia las Ardenas en el oeste y hacia el Vístula en el este, en las orillas del Danubio se libraba la batalla más técnica, más brutal y más tridimensional de los últimos meses de la guerra en Europa. Una batalla que ocurría simultáneamente en los tejados, en las calles y en las cloacas. Una batalla donde la logística no llegó, donde el rescate casi funcionó y donde el final fue una carnicería que los supervivientes describieron durante el resto de sus vidas con el vocabulario específico de quien ha visto algo para lo que el idioma no tiene palabras adecuadas. Olvida la imagen de Stalingrado como el paradigma del combate urbano de la Segunda Guerra Mundial. Budapest fue más compleja, más larga y en algunos aspectos más brutal. Y el hecho de que aparezca en los márgenes de los libros de historia, en lugar de en su centro, dice más sobre cómo se construye la narrativa histórica que sobre la magnitud de lo que ocurrió allí. Para entender Budapest, hay que entender primero la decisión que la creó, porque el cerco de Budapest no fue una consecuencia inevitable de la situación militar en el frente oriental a finales de 1944. Fue el resultado de una decisión específica, tomada por una persona específica, basada en una doctrina que la guerra había demostrado ser catastrófica en múltiples ocasiones anteriores y que, sin embargo, seguía siendo aplicada con una consistencia que solo puede explicarse por la combinación de la obstinación ideológica y el sistema de mando que hacía imposible corregir los errores del nivel más alto. Hitler declaró Budapest Festung, ciudad fortaleza, en diciembre de 1944, cuando las fuerzas soviéticas del segundo y tercer frente ucraniano comenzaron a cerrar el cerco alrededor de la capital húngara. La declaración de Festung tenía una lógica formal dentro de la doctrina alemana de ese periodo. Convertía la ciudad en un nodo defensivo que debía mantenerse independientemente de la situación táctica circundante, asignaba a su guarnición la misión de resistir hasta ser rescatada o hasta que las circunstancias generales de la guerra cambiaran y prohibía cualquier evacuación o retirada sin autorización explícita del Führer. Lo que esa declaración no incluía era ningún plan creíble para abastecer a los 70.000 soldados y 800.000 civiles que quedarían dentro del perímetro cuando el cerco se cerrara, ningún análisis realista de la capacidad de la Luftwaffe para mantener un puente aéreo en las condiciones del invierno húngaro de 1945 y ninguna evaluación honesta de lo que significaba defender una ciudad de esas dimensiones con las fuerzas disponibles contra los ejércitos del mariscal Rodion Malinowski, que en ese momento eran probablemente la formación militar más experimentada y mejor equipada que el Ejército Rojo tenía en el frente. El cerco se cerró el 26 de diciembre de 1944. Desde ese momento, Budapest dejó de ser una ciudad en guerra y se convirtió en algo que tiene su propio nombre técnico en la historia militar. Un Kessel, una bolsa, un espacio cerrado donde las fuerzas atrapadas tenían que sostener sus posiciones con los suministros que quedaban dentro del perímetro y con lo que pudiera llegar desde el exterior a través de medios que el enemigo haría todo lo posible por cortar. La geografía de Budapest añadía una dimensión de complejidad que la mayoría de los análisis del cerco no examina con suficiente detalle. Budapest no era una ciudad, era dos ciudades conectadas por puentes sobre el Danubio. Buda, en la orilla occidental, con sus colinas, su ciudadela medieval y sus barrios residenciales de pendientes pronunciadas, y Pest, en la orilla oriental, plana, densa,
con los grandes bulevares y los edificios de apartamentos del siglo XIX que caracterizaban la parte más poblada de la capital. El Danubio, que en ese punto tenía entre 300 y 400 metros de anchura, no era simplemente un elemento geográfico de fondo. Era la espina dorsal logística de la defensa, el único eje de movimiento entre los dos sectores que los puentes hacían posible mientras permanecieran en pie. Los alemanes y húngaros que defendían la ciudad bajo el mando del general SS Karl Pfeffer-Wildenbruch organizaron la defensa en función de esa geografía, pero la organización que el terreno permitía era también la organización que el terreno imponía, y esa diferencia es fundamental para entender por qué la defensa de Budapest produjo el tipo de combate que produjo. En los tejados y en los pisos superiores de los edificios de Pest y en los puntos elevados de Buda, los observadores de artillería y los tiradores de precisión de ambos bandos establecieron lo que en el lenguaje técnico del combate urbano se llama la capa de observación. El nivel desde el que el control del espacio aéreo bajo, la identificación de movimientos enemigos y la dirección del fuego de artillería se hacían posibles. Un observador bien situado en el tejado de un edificio de 6 plantas en el Andrassy Ut de Pest podía dirigir el fuego de artillería sobre concentraciones de tanques soviéticos a varios kilómetros de distancia. Un francotirador soviético en las alturas de Buda podía convertir el cruce de cualquier calle visible desde su posición en un ejercicio de probabilidad de supervivencia que los soldados alemanes aprendieron a calcular con la rapidez que el instinto de supervivencia impone. El control de ese nivel superior del combate no era estático. Cambiaba de bloque en bloque y de día en día a medida que la presión soviética iba empujando el perímetro hacia el interior. Un edificio que el lunes era una posición de observación alemana podía ser soviético el miércoles, y esa transición no era siempre violenta. A veces los defensores abandonaban posiciones que ya no podían sostener y los atacantes encontraban espacios vacíos desde los que reorganizaban su propio sistema de observación y fuego. La batalla por los tejados de Budapest fue continua, fragmentada y raramente documentada en los partes de guerra con la atención que merecía, porque desde arriba era difícil de distinguir lo que era una victoria de lo que era simplemente un movimiento hacia la siguiente posición defensiva. En el nivel de la calle, el combate adoptó características que los veteranos de Stalingrado reconocían, pero que en Budapest tenían elementos específicos del terreno urbano centroeuropeo que los hacían distintos. Las calles de Pest, diseñadas con la amplitud de los bulevares del siglo XIX, eran lo suficientemente anchas para que los tanques soviéticos T-34 operaran en formación, lo que a su vez hacía posible el tipo de asalto coordinado de infantería y blindados que el Ejército Rojo había perfeccionado en los 2 años anteriores. Pero esa misma anchura era el contexto donde el Panzerfaust, el arma antitanque de un solo disparo que los defensores alemanes y húngaros podían operar desde cualquier ventana o cualquier portal, demostraba su eficacia más consistente. Un T-34 avanzando por el Rákóczi Út de Pest bajo el fuego de Panzerfaust, disparados desde los pisos superiores de los edificios a ambos lados de la calle, estaba en una situación táctica que el diseño de ese tanque no había contemplado como escenario principal. El blindaje superior del T-34, que era significativamente más delgado que el blindaje frontal o lateral, era el punto de impacto más probable cuando el disparo venía desde arriba, y un Panzerfaust que penetraba el blindaje superior a quemarropa producía resultados que los informes de pérdidas de blindados soviéticos en Budapest reflejan con una consistencia que explica por qué el Ejército Rojo aprendió a no enviar tanques solos por las calles del interior de la ciudad sin cobertura de infantería que limpiara previamente los edificios laterales.
Esa necesidad de limpiar los edificios antes de avanzar con los tanques era exactamente lo que hacía el combate urbano en Budapest tan lento y tan costoso en términos de tiempo y de vidas. Limpiar un edificio de apartamentos de 6 plantas, con defensores en cada piso y en cada habitación, era una operación que podía costar horas y docenas de bajas para un resultado que se medía en metros de avance hacia el interior del perímetro. Y cuando ese edificio había sido limpiado, el siguiente edificio en la misma manzana era el mismo problema en versión ligeramente diferente. Pero el nivel del combate que más capturó la atención de los supervivientes que escribieron sobre Budapest después de la guerra, y que los manuales de historia raramente mencionan con suficiente detalle, era el que ocurría debajo del nivel de la calle. Budapest tenía en 1944 una de las redes de alcantarillado y de metro más extensas de Europa Central, construida en el siglo XIX con el ambicioso estándar de ingeniería de la monarquía austrohúngara. Esa red subterránea, que en tiempos de paz distribuía agua limpia y evacuaba aguas residuales con la eficiencia de una ciudad moderna, se convirtió en el tercer nivel del campo de batalla de Budapest, de maneras que ningún ingeniero de saneamiento habría anticipado cuando diseñó los planos. Los conductores de alcantarillado principales de Budapest tenían en muchos puntos dimensiones suficientes para que un hombre se moviera erguido o ligeramente inclinado, y algunos de los colectores de mayor diámetro permitían el movimiento de grupos pequeños de combate con equipamiento ligero. Los accesos desde la superficie, las bocas de alcantarilla en las calles y los pozos de registro en los sótanos de los edificios creaban una red de conexiones entre puntos separados por la superficie que el combate en las calles había hecho intransitables. Ambos bandos lo descubrieron, y ambos bandos empezaron a usarlo. Las unidades que se movían por los conductos subterráneos podían emerger detrás de las líneas enemigas establecidas en la superficie, atacar posiciones que habían resistido días de asalto frontal desde la dirección menos esperada y retirarse por el mismo sistema antes de que la respuesta enemiga pudiera organizarse. Era el tipo de táctica que hacía imposible establecer una línea del frente coherente, porque la línea del frente existía en la superficie, pero no necesariamente bajo ella, y un defensor que tenía su flanco apoyado en un edificio podía tener unidades enemigas emergiendo de una boca de alcantarilla a su espalda sin que ninguna señal visible lo hubiera anunciado. El combate en el interior de los propios conductos fue el más brutal de todos los niveles de la batalla. En espacios donde 2 personas podían apenas ponerse de frente, con visibilidad reducida a lo que una linterna iluminaba en el momento, con el eco del sonido amplificado hasta el punto de hacer imposible determinar la dirección de donde venía. Los encuentros entre patrullas de los 2 bandos se resolvían con granadas de mano en espacios donde la onda expansiva rebotaba en las paredes de ladrillo, con lanzallamas cuyo combustible ardiente se propagaba por el conducto, o simplemente con cuchillos y armas de mano cuando las distancias no permitían otra cosa. Los soldados que sobrevivieron a esos encuentros subterráneos describieron después la experiencia con una uniformidad reveladora. El miedo que producía esa forma de combate no era el miedo convencional del fuego enemigo visible. Era algo más primitivo, más cercano al pánico claustrofóbico, la sensación de estar en un espacio del que no había escape rápido, donde la única dirección era adelante o atrás por el mismo conducto, y donde el hombre que emergía primero de un recodo oscuro tenía una fracción de segundo para determinar si lo que veía enfrente era un compañero o un adversario antes de que la decisión se tomara sola. Mientras ese combate tridimensional consumía hombres y munición en el interior del cerco, la logística que debía sostenerlo colapsaba de una manera que los números describen con más elocuencia que cualquier relato narrativo. Una división de infantería estándar de la Wehrmacht en 1944
necesitaba para operaciones ofensivas sostenidas aproximadamente 200 toneladas diarias de suministros, munición, combustible, alimentos, medicamentos, piezas de repuesto. Para operaciones defensivas, el requerimiento era menor, pero no proporcionalmente. La defensa consume munición de manera diferente, pero no menos intensiva que el ataque cuando el adversario mantiene presión continua. Las 70.000 personas dentro del cerco de Budapest, entre soldados alemanes, tropas húngaras y el personal de apoyo necesario para sostener las operaciones, requerían en estimación conservadora entre 150 y 200 toneladas diarias para mantener su capacidad de combate. Lo que la Luftwaffe fue capaz de entregar mediante el puente aéreo que comenzó cuando el cerco se cerró el 26 de diciembre fue una fracción de ese número. Las estimaciones más precisas, basadas en los registros de vuelo alemanes que sobrevivieron al fin de la guerra, hablan de un promedio de entre 40 y 60 toneladas diarias durante la primera parte del cerco, cayendo a cifras menores en las semanas finales cuando las pérdidas de aeronaves y el deterioro de los aeródromos disponibles reducían el número de vuelos efectivos. En algunos días las entregas fueron inferiores a 20 toneladas para toda la guarnición. La diferencia entre lo necesario y lo disponible se cubría con las reservas que estaban dentro del cerco cuando éste se cerró, con la requisa de recursos civiles y con la improvisación que el agotamiento progresivo imponía. La división de caballería SS María Teresia, que había entrado a Budapest con sus caballos como elemento de movilidad táctica, sacrificó progresivamente a todos sus animales durante el cerco, no como decisión táctica, como decisión calórica. Un caballo adulto proporciona aproximadamente 200 kilogramos de carne utilizable, suficiente para alimentar a varios cientos de soldados durante un día. Cuando los caballos de la división habían sido consumidos, la fuente alternativa de proteína animal desapareció con ellos. Los civiles dentro del perímetro vivían en condiciones que los testimonios posteriores describen con la precisión involuntaria de quien recuerda detalles que el hambre graba de manera indeleble. Las raciones civiles en las últimas semanas del cerco se habían reducido a niveles que los médicos dentro del perímetro calculaban como insuficientes para mantener el peso corporal de un adulto en reposo, sin considerar el gasto adicional que imponía el invierno y el estrés físico de vivir bajo bombardeo constante. Los sótanos de los edificios de Budapest, que al inicio del cerco habían sido refugios temporales, se convirtieron en viviendas permanentes donde familias enteras pasaban días sin salir a la superficie, alimentándose con lo que quedara y esperando que el sonido del combate en la calle encima de ellas se alejara. La operación que debía romper ese cerco desde el exterior se llamó Konrad, y fue en realidad 3 operaciones distintas ejecutadas en enero de 1945 con los recursos blindados que el Grupo de Ejércitos Sur podía concentrar sin desguarnecer otros sectores del frente a niveles inaceptables. Las 3 tentativas de los cuerpos Panzer SS de abrirse camino hacia Budapest tuvieron en común algo que los análisis técnicos de las operaciones revelan con claridad. Llegaron cerca, desesperadamente cerca. La tercera y más prometedora de las tentativas de rescate, que comenzó el 18 de enero de 1945 con el 4º Cuerpo Panzer SS, alcanzó en sus puntos de mayor penetración una distancia de aproximadamente 20 kilómetros de las posiciones exteriores de la defensa de Budapest. 20 kilómetros en el mapa parecen una distancia que debería ser superable con los recursos disponibles. En el terreno específico del enero húngaro de 1945, con el suelo alternando entre barro profundo durante el día y hielo que no era suficientemente grueso para soportar el peso de los tanques durante la noche,
con los vehículos de los cuerpos Panzer SS operando con reservas de combustible que los informes de las unidades describen como críticamente bajas desde los primeros días de la operación. Esos 20 kilómetros eran la distancia entre el rescate posible y el rescate que no ocurrió. El general Hermann Balck, que supervisó las operaciones de rescate, documentó en sus informes y en sus memorias posteriores la frustración específica de ver cómo las condiciones del terreno y la escasez de combustible reducían progresivamente el impulso de cada tentativa de avance en el momento en que más cerca estaba del objetivo. Sus Panzer podían combatir, podían avanzar cuando el terreno lo permitía. Lo que no podían hacer era avanzar en barro que inmovilizaba los vehículos pesados, abastecer sus tanques con combustible que no estaba disponible en los puntos de suministro avanzados y mantener el impulso necesario para romper el cordón soviético cuando ese cordón se reforzaba a medida que el mando soviético comprendía que el rescate era real y no una demostración táctica. Las tentativas de rescate fracasaron. Budapest siguió cerrada. Y el 11 de febrero de 1945, después de 46 días de combate dentro del perímetro desde el cierre del cerco y con las posiciones defensivas reducidas a los barrios de Buda en la orilla occidental del Danubio, el mando alemán y húngaro tomó la decisión que los supervivientes de Budapest recordarían como la más brutal de toda la batalla: intentar la ruptura masiva hacia las líneas alemanas. La operación se llamó Ausbruch, ruptura, y fue planificada con la urgencia de quien sabe que no hay alternativa, pero que tampoco tiene medios suficientes para ejecutar la alternativa disponible. Aproximadamente 28.000 a 30.000 soldados, el remanente combatiente de una guarnición que había entrado al cerco con 70.000, intentarían avanzar hacia el noroeste en grupos de combate, romper el cerco soviético y alcanzar las líneas alemanas a unos 100 kilómetros de distancia. Lo que no tenían era el tipo de coordinación que esa operación habría requerido para tener alguna posibilidad de éxito. No había comunicaciones que conectaran todos los grupos de combate. No había apoyo de artillería desde el exterior porque las líneas exteriores alemanas no tenían el conocimiento preciso de las rutas de escape para proporcionar fuego de supresión en los puntos correctos. Y el secreto de la operación, que debería haberse mantenido hasta el momento del inicio, fue comprometido horas antes por transmisiones de radio que el mando soviético interceptó y descifró con suficiente tiempo para reforzar los puntos por donde esperaba que pasaran las columnas alemanas. Lo que ocurrió en las horas que siguieron al inicio del Ausbruch a las 8 de la noche del 11 de febrero es lo que los supervivientes llamaron el camino de la muerte y lo que las fuentes soviéticas documentaron en términos de efectividad del fuego de barrera establecido en las rutas de escape identificadas. Las columnas alemanas y húngaras que intentaban cruzar los suburbios de Buda y alcanzar el campo abierto hacia el noroeste encontraron posiciones de artillería y ametralladoras soviéticas esperándolas en los puntos que el plan de ruptura suponía que estarían menos defendidos. El fuego era denso, continuo y dirigido específicamente contra las concentraciones de personal en movimiento. Las cifras que la historiografía ha establecido sobre el resultado del Ausbruch son el dato más elocuente de toda la batalla de Budapest. De los 28.000 a 30.000 hombres que intentaron la ruptura, aproximadamente 700 alcanzaron las líneas alemanas exteriores. 700 de 30.000. El resto murió en los combates durante la ruptura. Fue capturado en las horas y días siguientes o en casos que los documentos posteriores confirman de manera fragmentaria, se rindió en grupos pequeños cuando la alternativa era la muerte inmediata. El general Pfeffer Wildenbruch, que había comandado la defensa de Budapest desde el inicio del cerco, fue capturado por las fuerzas soviéticas durante el Ausbruch. Sobrevivió al cautiverio y fue repatriado a Alemania Occidental en 1955.
En las declaraciones que hizo después de su regreso sobre la batalla de Budapest, sus comentarios sobre el Ausbruch tienen la cualidad específica de quien describe algo de lo que fue parte y que preferiría no describir, pero que la historia no le permite ignorar. El teniente Karl Schokolly, uno de los 700 que alcanzaron las líneas alemanas, escribió décadas después en sus memorias una descripción de las horas del Ausbruch que captura la naturaleza de lo que fue con una precisión que ningún análisis operativo puede replicar. Corríamos. No había otra cosa que hacer. El fuego venía de todas partes, y las columnas que avanzaban delante de nosotros se detenían de repente, y los hombres que las formaban caían o se dispersaban. Yo seguía corriendo porque parar significaba morir y continuar significaba quizás no morir. No había estrategia, no había táctica. Era la matemática pura de intentar que las balas no te alcanzaran a ti antes de que te alcanzara el campo abierto. Budapest se rindió formalmente el 13 de febrero de 1945, 2 días después del Ausbruch. Los últimos defensores que no habían participado en el intento de ruptura o que habían sido capturados durante él se entregaron en las posiciones que quedaban en los barrios de Buda que el Ejército Rojo no había alcanzado todavía. La ciudad que quedó después del cerco era irreconocible para quienes la habían conocido antes de diciembre de 1944. Los puentes sobre el Danubio habían sido destruidos, algunos por los alemanes para dificultar el avance soviético y otros por el fuego de artillería durante los combates. Los grandes edificios de los bulevares de Pest estaban dañados o destruidos. El castillo de Buda, que había sobrevivido intacto a siglos de historia, era un cascarón de piedra vaciado por los combates y los incendios. Y en el sistema de alcantarillado que había sido el tercer nivel del campo de batalla, quedaban los rastros de lo que había ocurrido allí, que los equipos de saneamiento que trabajaron en la ciudad en los meses siguientes describieron en términos que sus superiores administrativos probablemente habrían preferido no incluir en los informes oficiales. Budapest fue el último gran experimento de la defensa estática alemana en el frente oriental y fue, como todos los experimentos anteriores del mismo tipo, un fracaso en los términos que importan. No en los términos tácticos, donde los defensores demostraron una capacidad de resistencia prolongada que en otras condiciones habría sido un activo estratégico real, sino en los términos logísticos y operativos que determinan el resultado final de cualquier posición sitiada. Si los suministros no llegan en cantidad suficiente, si el rescate no puede romper el cerco y si la alternativa final es la ruptura con los medios disponibles, el resultado es independiente de cuánto valor hayan demostrado los defensores en los 102 días anteriores. La logística siempre dicta el final de la historia. Budapest fue la prueba más cara de esa verdad que la Wehrmacht pagó antes del final de la guerra. Y pagó con 700 hombres de 30.000, con 800.000 civiles que sobrevivieron a 102 días de infierno vertical y con la confirmación definitiva de que declarar una ciudad fortaleza sin los medios para sostenerla no era una decisión estratégica, era una sentencia firmada por adelantado.